Hello students, welcome back to this English lesson. My name is Miss Amy and I am very happy to be with you again another week. Today we're going to continue with the unit number 3, which is called sports and free time activities. We've been talking a lot about sports. We saw different types of sport. We saw the verb play, do, and go. And we learned that we use them with different sports. It could be outdoor sports, it could be team sports, or it could be sports that are played by your own. Okay, so today we're going to continue talking about sports, but we're going to talk about describing sports. So we're going to use some words to describe these sports. And this is week 29. So you're very welcome to this week. So, hoy día vamos a seguir hablando de sports, ¿cierto? Y free time activities, que es el nombre de nuestra unidad. Hemos estado hablando bastante sobre los deportes. Ya vimos diferentes tipos de deportes y vimos también 3 verbos. Vimos el verbo play, go and do. Y vimos que cada deporte iba con un verbo en particular. En el caso de play, ¿cierto? Eran todos los deportes que eran competitivos, que eran en equipo y que se jugaban con una pelota. También vimos los verbos con go, que eran todos los que uno tenía que ir a hacer afuera. Y eran todos los que terminaban con ing. Go swimming, go running, go cycling. Y también vemos el verbo do, ¿cierto? Que era hacer y eran deportes que no se requería salir y que tampoco se requería un equipo. Por ejemplo, do yoga, do karate, do exercise. ¿Ok? Así que ustedes a esta altura ya debiesen tener esos 3 conceptos bien claros. El día de hoy vamos a seguir viendo deportes, pero nos vamos a enfocar en palabras para describir estos deportes. ¿Ya? Por lo tanto vamos a ocupar palabras descriptivas. ¿Ya? ¿Qué tipo de palabras descriptivas tenemos? ¿Cómo se llamarían? Quiero que lo piensen y después lo vamos a ver. So, to begin with, we're going to start with the objective of the class. And in this case, it is to apply the use of adjectives to describe sports, okay? To apply the use of adjectives to describe sports. Entonces, esas palabras que vamos a usar para describir a los deportes son adjectives, ya son adjetivos. Recuerden que los adjetivos los utilizamos para describir a un sustantivo. Ya en este caso el sustantivo serían los diferentes sports. Okay, so as we've been talking about the past, we're going to start reviewing some irregular verbs. Remember that when we talk in past simple, we have regular verbs and irregular verbs. The regular verbs are very easy because you only have to add ed at the end, but the irregular verbs are a little bit more complicated because you have to learn them by heart. Okay, so you have to learn them. You don't have another option. So we're going to start to review some irregular verbs class by class. Bien, como estamos hablando del pasado, recuerden que en el pasado simple tenemos 2 tipos de verbos. Tenemos los verbos regular y los irregular. Ya, verbos regulares y irregulares. Los verbos regulares son bastante sencillos de poder aprendérselos. ¿Por qué? Porque todos terminan en ed. Por ejemplo, tengo el verbo walk y para transformarla a pasado yo le agrego un ed y quedaría automáticamente walk, walked, y ahí diríamos caminar, caminó. En el caso de los verbos irregulares, ¿cierto? Se cambian y no hay ninguna regla porque todos tienen cambios diferentes. Así que lo único que podemos hacer es irlos aprendiendo. Y para eso vamos a empezar a ver clase tras clase unos poquitos verbos. In this opportunity, we're going to focus on 2. So, we're going to learn 2 verbs today. We have, remember, these are the irregular verbs. So we have 4 forms. This is the infinitive, which is the verb by its own. Then we have the past simple, which is the past form. Then we have the past participle. This is another time that we are not going to focus on it now. And then we have the Spanish version, which is the translation. So we have the verb be. This is the infinitive, be. Then we have the past simple form of this verb, and it is was or were. Remember, was or were.
we use was with singular pronouns. I was, she was, he was, it was. Were is for plural. They were, we were, okay? And you were. Then we have the past participle, which is being, and then it means ser o estar. Remember, being, el verbo be, means ser o estar. Significa ser o estar. Por ejemplo, yo estoy feliz, right? I am happy. O I am happy también podría significar yo estoy feliz o yo soy feliz. Y cualquiera de esas dos formas. So, we have being, infinitive. Recuerden que el infinitive es el verbo por sí solo, sin ningún cambio. Es la raíz del verbo. Sería el verbo, por ejemplo, cantar, jugar, comer. Es el verbo infinitive. So, in this case, it's be, then the past was and were, the past participle, being, and the Spanish version is ser o estar. Then we have the second verb, and it is become. So you have infinitive, become, past simple, became, became, and the past participle is become. So we have become, became, become. And it means convertirse o llegar a ser algo. Por ejemplo, I became a teacher. Ya yo me convertí en una profesora. Ya, si ustedes se fijan, miren, en el caso del último verbo, el cambio del infinitivo al pasado es very, very little. Ya, we only change the vowel. Ya, solo cambiamos la vocal, así que fue un cambio muy, muy pequeño. Pero en el caso de be, cambia mucho, miren. De esta palabra cambiamos a estas dos que son completamente diferentes, ¿ya? Así que como les decía, hay verbos que cambian mucho y otros que cambian bien poquito. Por eso es necesario aprendérselo, ya no hay ninguna regla que podamos ocupar para aprenderlo más fácil, ¿ya? Sino que a medida que vamos trabajando con ella nos vamos a ir familiarizando, ¿ya? Por eso es que en esta oportunidad solo vamos a hablar de estos dos. Be, was, were, ser o estar, and become, became, become, que sería convertirse o llegar a ser algo. Ya, I became a superstar, I want to become a doctor, ¿ya? Entonces, ahí esos dos verbos vamos a ver por el día de hoy. So, to start with the class, ya para empezar con nuestra lección del día de hoy, remember that we're going to review some sports, okay? So, we talked about different sports, ¿ya? Conmigo han hablado de diferentes sports, y ahí sigue con la Miss Francis, también me lanzan algunos, pero yo le agregué algunos otros a los que ella había visto. Por ejemplo, skateboarding, gymnastics, weightlifting, running, football, exercise, cycling, skiing, and rollerblading. ¿Ya? En la prueba que ustedes tuvieron hace poco, se dan algunos deportes y ustedes tenían que identificarlo. Ya recuerden que nosotros lo vimos en todas las clases que habíamos estado trabajando. Ya íbamos a ir con estos mismos sports. Ya no le vamos a agregar nuevas. Entonces recuerden, ya ustedes tienen que tener un cuaderno y tienen que ir anotando estas palabras para que no se les vayan a olvidar y las puedan ir integrando a su vocabulario. So, as we said, we're going to start to describe adjectives. Describe sports with adjectives, ¿ok? Entonces vamos a empezar a describir adjetivos con, o sea, vamos a empezar a describir sports con adjetivos, ¿ok? So, skiing is an exciting sport. So the adjective in this case would be exciting. Exciting. ¿Alguna idea de lo que se pueda significar la palabra exciting? Skiing is an exciting sport. Exciting, exciting. New word, ya una nueva palabra, repítanla conmigo. Exciting, exciting. Very good. And it means emocionante. Okay, so skiing is an exciting sport. Esquiar es un deporte emocionante. Yeah, an exciting sport. So, move on to the next one. Football is a competitive sport. Football is
A competitive sport. Do you think football is a competitive sport? Yes, it is. So we have the next adjective, which is competitive. Competitive means competitivo. Yeah, football is a competitive sport. Then, skateboarding is a popular sport. Skateboarding is a popular sport. Do you think skateboarding is a popular sport? Is it popular? I think it is. ¿Creen ustedes que sea un deporte popular? I think it is. So you have, so far, exciting, competitive, and popular, okay? So, then we have gymnastic is a difficult sport. So, are you able to do that? I'm not. So, gymnastic is a difficult sport. Ya, la gimnasia es un deporte difícil. Ya, porque es cierto, necesitamos algunas habilidades. So, it's a difficult sport. It's not for everyone. Ya vamos a decir que no es para todos. It's a difficult sport. So, we have exciting, competitive, popular, and difficult. The last one, I think, running is an exhausting sport. Running is an exhausting sport. Exhausting. ¿Qué puede significar la palabra exhausting? Exhausting. ¿Qué puede ser? Piensen. Exhausting. Cuando uno corre está... Very good. Un deporte agotador o exhaustivo. Yeah, it's an exhausting sport. Yeah, agotador. So we have exciting, popular, competitive, and exhausting. Yeah, I think we only saw 4. So we're going to add some more words. We can also use boring. We can use popular, fun, challenging, exciting, difficult, competitive, interesting, and those are adjectives to describe sports. So here we have 8. Yeah, aquí tenemos 8 different adjectives to describe sports. So I want you to write them on your notebooks so we can work with them. Ya, tenemos 8 adjetivos diferentes para describir deportes. Ya, en esta oportunidad son solo para describir deportes, no a una persona, ya. Ahí tenemos un pequeño cambio. Entonces, recuerden escribir estas palabras en su cuaderno y lo vamos a ir escribiendo el significado. So, boring means aburrido, popular, fun, divertido, challenging, ¿qué puede ser challenging? Ya, siento como un desafío. Exciting, emocionante. Difficult, difícil, competitive, competitivo, and interesting, interesante. ¿Ya? ¿Ok? Very good. Entonces, vayan escribiendo. Challenging podría ser desafiante. ¿Ya? Desafiante en el sentido que requieren harta habilidad. So, last week on our test, we need to do some exercises on past. Yeah, we need to talk about the past, and we use past simple and past continuous, and we had some difficulties. Ya, en nuestra semana anterior, en nuestra evaluación, teníamos que hablar de eventos en el pasado. Y para eso teníamos past simple y past continuous, y tuvimos unas pocas dificultades, así que lo vamos a revisar ahora. So we're going to talk about past events, but before that, pero antes de eso vamos a clasificar los diferentes sports en 2 tipos. Tenemos indoor sports and outdoor sports. Indoor, you do it inside a place. And outdoor, you do it outside. ¿Ya? Tenemos 2 tipos diferentes de deportes. Indoor and outdoor. Puertas adentro, puertas afuera. ¿Ya? So, right there. Ya ustedes también van a escribir esto para que podamos clasificar los diferentes sports, si son indoor or outdoor. For example, football would be indoor or outdoor.
outdoor. Very good. And swimming would be indoor or outdoor? Indoor. Very good. So, as I told you, we're going to talk now about the past to clarify some doubts. So, we're going to talk about past event, yeah? Past event, things that are in the past that already happened, okay? Cosas que ya pasaron. So, I was skateboarding when it started to rain. So we have two events in the past. I was skateboarding, one. It started to rain, two. Ya, tenemos dos eventos en el pasado. I was skateboarding, it started to rain. ¿Ya? ¿Cuál de los dos interrumpió a la otra acción? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Y qué pasó de repente? I was skateboarding when it started to rain. Yo estaba, ¿cierto? Patinando cuando empezó a llover. Entonces tenemos que yo estaba patinando y de repente empezó a llover y me cortó la acción, me la interrumpió. Ya, pongan mucha atención a esto. Son dos acciones que suceden en el pasado, pero una interrumpe a la otra. Por ejemplo, yo estaba durmiendo cuando sonó mi alarma. ¿Ya? Las dos situaciones son en el pasado, pero una estaba sucediendo antes que la otra. ¿Ya? Fíjense bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, I was running when you called me. I was running when you called me. Yo estaba corriendo cuando tú me llamaste. Ya, fijémonos bien en esto. Ya vamos a hacer otro ejercicio para que no se nos vaya a olvidar. So, next one. I was sleeping when the alarm went off. I was sleeping when the alarm went off. Ya, yo estaba durmiendo cuando sonó la alarma. Very good. En este caso, ¿cuál de las dos situaciones pasaba primero? Very good. Was sleeping. Then the alarm went off. ¿Ya? Entonces recuerden, una situación está pasando, ya está continuando, y de repente pasa otra que se le cruce y la interrumpe. ¿Ya? Por eso son las dos en el pasado. Entonces, cuando ocupamos pasado continuo, es la acción que estaba sucediendo. Y el pasado simple la interrumpe. Ya vamos a ver un poco bien los términos para que no se nos vayan a olvidar los detalles. So, we have past continuous. Remember, we used was or were plus the verb in ing. Ya, como estamos hablando en pasado, vamos a conjugar el verbo be. Y ahí este va a ser was or were. Recuerden, va a depender siempre del pronombre, de la persona que está haciendo la acción. Por ejemplo, they were waiting for the train when I spoke to them. Were waiting. Were waiting. Ya recuerden que al verbo le vamos a agregar el ing. Verbo más ing. Entonces aquí tenemos diferentes usos del past continuous. So we have interrupted action in the past. Una acción interrumpida en el pasado. Por ejemplo, they were waiting for this train when I spoke to them. ¿Ya? Ellos estaban esperando cuando les hablé. ¿Ya? Entonces, ellos estaban realizando una acción y yo hice tal cosa y interrumpió esa acción. ¿Ya? Recuerden. Past continuous, past simple. ¿Ya? El past continuous es lo que estaba pasando. Y el past simple de repente interrumpe esa acción, como que se mete en el medio. So we have también the use of past habit. My mom was always complaining about my room when she got there. Got there, past simple. My mom was always complaining. Mi mamá estaba siempre quejándose about my room when she got there. Acerca de mi habitación cuando llegó ahí. Ya, entonces, ella estaba siempre haciendo tal cosa cuando llegaba. Ya. Parallel actions. Ya, dos acciones que pasan simultáneamente. I was studying while my brother was watching TV. Ok, mientras yo estaba estudiando, mi hermana estaba viendo televisión. Ya, dos acciones paralelas. Ninguna se interrumpe. Por eso están las dos en pasado continuo. Ya, esto pasó y esto pasó, pero nunca se cruzaron. Nunca una molestó a la otra.
Then we have specific time as an interruption. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. ¿Ya? Aquí damos el tiempo en específico. Then we have a series of parallel actions. Ya tenemos una serie de acciones en paralelo. Ya, seguimos con lo mismo. Then we have the emphasis of the length of the action. I was working in the garden all day and she was preparing the meal all the morning. Ya, aquí nos estamos dando el enfoque en la duración de la acción. Yeah, then we have the story background. While I was driving to work yesterday, ya es para contar una historia, mientras yo estaba conduciendo o manejando para ir a trabajar ayer, probablemente diría, me pasó tal cosa, y ahí empezaría a ocupar pasado simple. Then we have arrangement in the past. I was upset because I was leaving this place that morning. I was past simple because I was leaving this place that morning. Past and continuous. So we have past continuous with past simple. Ya, comúnmente siempre vamos a ocupar past continuous de la mano de past simple, ya, porque por ejemplo, yo digo, yo estaba comiendo helado ayer y necesito algo más para completar la oración. No puedo decir solo, yo estaba comiendo helado ayer. Y es como que lo dice ya. ¿Y qué más? El mismo el caso de en inglés. Ya, por ejemplo, yo estaba comiendo helado ayer cuando se me cayó arriba de la ropa. Que ahí entraría el pasado simple. Entonces, también tenemos palabras útiles para ocupar este tiempo, ¿ya? Que serían las time markers que salen aquí. ¿Ya? So we have when, while, always, constantly. Okay? When I was doing my homework, you called me. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la forma del past continuous, ¿ya? Para que no se nos olvide. We have always the subject. Ya siempre tenemos a la persona que hace la acción. Puede ser I, she, he, it, Camila, Pedro, María. Sería Camila was swimming. ¿Ya? Camila estaba nadando. Pero se fijan que yo digo Camila estaba nadando y me falta una parte y necesito completar la historia. Por eso es que casi siempre va al pasado simple después. Ya, por ejemplo, Camila estaba nadando cuando se resbaló. Ya, un poco trágico, pero así completamos la historia. So we have always. Remember the person. Then we have the verb plus ing. Ya tenemos el verbo terminado en ing. Okay. Then we have the verb to be. Ya recuerden que en los tiempos continuos siempre tenemos el verbo to be. Como estamos hablando en pasado, el verbo to be está en pasado. Recuerden que tenemos dos formas: was o were. Was, he, she, it, I. Son con las 4 personas que se ocupan. Then we have they were swimming. The only difference here is the verb to be. Ya la única diferencia aquí es el verbo to be. Recuerden, cuando hablamos de we, they o you, vamos a ocupar were. Ya, eso es muy importante, tienen que tener eso demasiado, demasiado claro. Ok. No, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, and remember, when we talk about the past, we have 2 different verbs or 2 different types of verbs. We have regular and irregular. Remember, the regulars, you only add the ed. Ya en el caso de los regulares, solo le agregamos el ed. Ya, esto es cuando está hablando en pasado simple. Yo comí, yo tomé, yo jugué, yo almorcé. Ya, acciones que pasaron, terminaron. ¿Ya? No acciones que estaban continuando, no podría ser como yo estaba jugando, no, esto es yo jugué, empezó y se acabó al tiro. ¿Ya? So, we have the adverb of time, ¿ya? Siempre cuando hablamos del pasado, por ejemplo, le damos un tiempo, ayer, la semana pasada, del año anterior, ¿ya? Para situarlo bien en el pasado. Y tenemos el verbo que está en pasado, ¿ya? En este caso es regular, por eso se le agrega ld, ya como yo les comentaba. En el caso de los irregulares es un poco no complejo, pero son verbos que uno tiene que ir aprendiéndose a través de los ejercicios, ¿ya? Así que eso vamos a ir haciendo. So, okay, so to finish and to work at home, we're going to do the following.
As a homework, you're going to start with the first thing we saw today. You're going to write 5 sentences using an adjective to describe different sports. Ya en la primera parte de nuestra tarea vamos a ocupar lo que hablamos al principio de la clase. Van a escribir 5 oraciones usando adjetivos para describir diferentes deportes. Ya vamos a hablar de diferentes deportes. Ya sigan el mismo ejemplo de la clase. Por ejemplo, tenis es a fun sport. ¿Ya? Ustedes tienen que ver, recuerden, la diferencia entre a y ein, ya, la diferencia entre el a y el an, es que ocupamos el an cuando después viene una palabra con vocal, ya, por ejemplo, an exciting, but a fun, ya, a fun, an exciting, ya, la a con la n viene, es lo mismo que el a, la diferencia es que la a con la n siempre se pone antes de una palabra que empieza con vocal. Ya, esa sería nuestra primera parte. Escribir 5 oraciones usando adjetivos para describir diferentes deportes. Ya no vamos a describir personas, solamente sports. Ya, y van a ocupar 5 different sports. The second one, you're going to choose the correct answer in the following sentences. You're going to use past simple or past continuous. You have to pay attention to the situation that interrupted the other. ¿Ya? Entonces, en esta guía que tenemos aquí, ustedes van a escribirla y van a ir haciéndole un círculo a cuál es la opción. Recuerden, siempre la situación que interrumpe a la otra es la que está en pasado siempre. Por ejemplo, vamos a hacer la primera juntos. Dice, Anthony called or was calling while I parked the car. Entonces, ¿cuál podría ser aquí? Anthony while I parked the car. Entonces, la respuesta correcta sería así. Decía, Anthony called while I was parking the car. Mientras yo estaba, ¿cierto?, estacionando el auto, Anthony llamó. ¿Ya? Entonces, la acción que me interrumpió fue la llamada, ¿cierto? Porque yo me estaba estacionando. Entonces, eso mismo tienen que ver ustedes. ¿Cuál de las acciones es la que interrumpe? Recuerden, la que interrumpe siempre es la que está en pasado. Entonces, en el caso de... Es bien fácil aquí identificar cuál es el pasado y cuál es el pasado continuo. Recuerden, el pasado continuo siempre termina en ing, con el was o el were, depende de la persona. Y el otro es el verbo conjugado en pasado. Este sería regular, este irregular, este está en negativo, esta es una pregunta, este es irregular, regular, regular, irregular, regular. Recuerden, los regulares terminan en ed y los irregulares son los que no terminan en ed. So, I hope you understood very well what we explained today. We're going to keep working on our connection in a few minutes. So, see you there, and I hope you have a very, very great week. Well done. Bye. See you.